Colosenses 2, versículos 18 al 23. Dice allí la palabra de Dios, hermanos: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestra exposición. Señor, una vez más venimos delante de ti para hacer lo que vamos a hacer ahora. Vamos a predicar la toda suficiente, poderosa y esencial para nuestra vida palabra de Dios. Esto es una responsabilidad que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas, porque ese tesoro está en manos de barro, Señor, y nosotros somos ese barro, un barro frágil, que solamente, Señor, puede hacer esa obra de acuerdo al poder y a la misericordia de su alfarero, y eres tú. Por eso te pedimos que nos bendigas para que podamos traer esta palabra de bendición a tu pueblo y para que ella pueda ser de fundamento a sus vidas. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos, cuando los cristianos tienen que enfrentarse a aquellas cosas que son abiertamente pecaminosas y que son claramente prohibitivas en la palabra de Dios, rápidamente pueden ponerse en guardia contra ellas. Pero cuando la oposición viene disfrazada de religiosidad, muchos creyentes se confunden y pueden ser momentáneamente desviados por doctrinas que son totalmente contrarias al Evangelio de Jesucristo, a pesar de que tienen apariencia de piedad. Esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas, a la que Pablo envió esta carta. Y hemos estado considerando esto desde hace ya algunos domingos. Algunos falsos maestros estaban tratando de convencer a estos creyentes de que la salvación que habían recibido por medio de la fe en Cristo era una salvación insuficiente. Es por eso que a través de toda la carta, Pablo insiste en el hecho de que Cristo es un Salvador completo que viene a ofrecer una salvación completa. De ahí el tema que hemos estado diciendo y que resume en una fórmula matemática el mensaje de Colosenses y que es muy fácil para nosotros aprendernos. Cristo más nada es igual a todo, todo menos Cristo es igual a nada. Pero es en esta sección del capítulo 2 que comenzamos a estudiar hace unas semanas atrás, en la que Pablo aborda directamente las falsas enseñanzas a los que estos creyentes estaban expuestos. En los versículos 16 y 17 que consideramos la vez anterior, en el mensaje anterior, Pablo advierte a estos hermanos en contra del legalismo. El legalismo. Dice allí los versículos 16 y 17 del capítulo 2, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando estábamos viendo estos versículos, nos preguntamos algo que definió toda nuestra exposición anterior. ¿Qué cosa es el legalismo? Decíamos en el último sermón que el legalismo es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Ya sea que lo hagamos tratando de obedecer los mandamientos de Dios o un conjunto de reglas inventadas por los hombres. Mientras el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios,
en base a la obra redentora de Jesucristo, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados por Dios. Es decir, que de alguna manera nosotros nos podemos ganar la aceptación de Dios. En el Evangelio la aceptación viene primero y la obediencia después. En el legalismo la obediencia viene primero para poder alcanzar la aceptación, ya sea delante de Dios, delante de la gente o delante de ti mismo. Todo depende de ti, de tu obediencia, de tu esfuerzo personal, de tu compromiso, de tus convicciones y de tus méritos. Todo eso puede llegar a convertirse para una persona, a un creyente, en su Dios y estar pecando de idolatría. El legalismo lleva al hombre a apoyarse en sí mismo, mientras que el Evangelio nos mueve a descansar únicamente en Jesucristo, no solamente para la salvación de nuestras almas, hermanos, sino también para tu crecimiento espiritual. Pero hay dos peligros más, aparte del legalismo, que Pablo nos advierte en esta sección de la carta a los Colosenses y que estuvimos leyendo en los versículos que leímos hoy. Y son tan dañinos y tan letales hoy como lo fueron en el primer siglo de la era cristiana. ¿Cuáles son esos peligros, hermanos? Está el peligro del misticismo y el peligro del ascetismo. Y en la mañana de hoy veremos el primero para considerar el segundo en el próximo domingo. Así que Dios mediante, hermanos, vamos a ver el peligro del misticismo. ¿Qué cosa es el misticismo? Bueno, en una forma muy sencilla, podemos definir el misticismo como la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda a través de una comunicación directa e inmediata con Dios, poniendo de lado el intelecto y descansando más bien en la intuición y en la iluminación interior. Es la búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva que tenga que ver con las emociones y la intuición mucho más profunda a la cual anhelamos tener. Uno de los padres del misticismo en el siglo V lo explicó de esta manera: debemos dejar atrás los sentidos y la operación del intelecto a través de una autonegación pura y total para entrar en la radiante y superesencial tiniebla divina. Y en otro lugar dice que cuando el espíritu se despoja de todo lo que ve y puede ser visto, penetra en las misteriosas tinieblas del no saber. Allí, renunciando a todo lo que pueda la mente concebir, dice este hombre, abismado totalmente en lo que no percibe ni comprende, se abandona por completo en aquel que está más allá de todo ser. Si pudiéramos resumir esto, dijéramos: no pienses, no pienses. Un místico más contemporáneo del siglo XX dice algo similar, pero en otras palabras. Dice: es necesario renunciar tanto a los sentidos como a toda labor de la razón, todo aquello que pueda ser conocido por los sentidos del entendimiento, para que podamos ser capaces de unirnos en perfecta ignorancia con aquel que trasciende todo ser y todo conocimiento. Noten, mis hermanos, como estos dos místicos, uno del siglo V y otro del siglo XX, insisten en lo mismo. Debemos tratar de alcanzar una unión mística con Dios, dejando a un lado nuestro intelecto, nuestro razonamiento. Esta actitud irracional y en contra del intelecto que dicen los místicos que es lo que debemos tener como una condición para llegar a ese punto, es la antítesis de la teología cristiana, hermano. Es todo lo contrario a la teología. Amén. Es por eso que muchos místicos recurren al uso de mantras. ¿Qué cosa es un mantra? Bueno, no es otra cosa que la repetición de ciertas palabras, sonidos o frases. Repetición, repetición. Para vaciar la mente de todo pensamiento concreto y así tener una experiencia, una especie de experiencia mística con Dios, que es, como bien ha dicho alguien, en el mejor de los casos, un trance autohipnótico y en el peor de los casos, una experiencia demoníaca. Queridos hermanos,
La Biblia enseña claramente que ningún hombre puede acercarse a Dios de manera directa o inmediata. Nosotros necesitamos para acercarnos a Dios un mediador. Amén. Y ese mediador no es otro que su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La misma Biblia lo dice, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es por eso que nosotros oramos en el nombre de Cristo. Porque nuestras oraciones, debido a nuestra pecaminosidad, no pueden ir directo al trono de la gracia de Dios porque van manchadas por nuestro pecado. Deben ser limpiados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para llegar con un olor agradable, radiante, al trono de la gracia. Eso lo logró Cristo en la cruz. Es por eso que necesitamos un mediador. Por otra parte, hermanos, cuando Dios se comunica con nosotros hoy, lo hace a través de su palabra y no a través de una iluminación interior. Y una vez más, el mediador de esa palabra sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1, versículos del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién? ¿Por medio de quién Dios ha hablado? Por medio de Cristo. Ahora bien, si Dios se comunica con el hombre a través de una revelación escrita a la Biblia, es obvio que nuestro intelecto, hermanos, juega un papel de suprema importancia en nuestra relación con Él. Porque si Dios nos da su palabra, tenemos que poner nosotros nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestro raciocinio, para que esa palabra pueda ser interpretada y aplicada en nuestra vida. Si usted quita su intelecto, ¿cómo va a llegar la palabra a usted? Por medio de la mente que entendemos su palabra. Si usted vacía su mente, no entiende nada. Y entonces, ¿a través de qué edifica y fundamenta su vida? De un misticismo. Vamos a llegar un poquito más allá. Es imposible, hermanos, que podamos cultivar nuestra relación con Dios poniendo a un lado las Escrituras y poniendo a un lado nuestro intelecto. Pero eso es exactamente lo que propone el misticismo. Y no crean que esta es una corriente que se quedó en el siglo I. Vamos a ver poco a poco. Es contra un peligro similar a este que Pablo nos advierte en este pasaje de la carta a los Colosenses. Estos falsos maestros pretendían haber alcanzado una unión mística con Dios que estos cristianos desconocían. Ellos le decían a los cristianos de Colosa: ustedes les hace falta esta experiencia que ha pasado Dios. Experiencia mística superior. Vean una vez más el versículo 18, hermanos. Vamos a leerlo ahí nuevamente. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La expresión "que nadie os prive de vuestro premio" puede ser traducida también como que nadie los descalifique o que nadie los condene. Hace referencia a la decisión negativa de un árbitro que descalifica a uno de los competidores por no seguir adecuadamente las reglas del juego. Hay muchos aquí que nos gusta el fútbol. Hay un momento en que el árbitro descalifica a un jugador porque cometió una falta. ¿Y por qué? Porque hay reglas del juego que él debe, reglas limpias que él debe seguir. Bueno, precisamente esto es lo que dice más o menos esta frase: que nadie te descalifique. Tal parece que estos falsos maestros estaban descalificando a los creyentes de Colosa porque ellos no experimentaban el mismo tipo de experiencia religiosa que ellos decían tener. Ustedes necesitan algo más que el simple cristianismo, algo más profundo y más espiritual, que los lleve a lugares mucho más grandes, a una experiencia mucho más que marque sus vidas. Lo sorprendente de la postura, hermanos, de estos individuos es
que a la vez que se constituían en jueces de los demás, porque se sentían superiores a ellos por esa experiencia mística, al mismo tiempo aparentaban ser muy humildes. Dice Pablo que ellos afectaban humildad y culto a los ángeles. Por ejemplo, en el versículo 23 que estábamos leyendo hoy, hermanos, dice, hablando del misticismo y del ascetismo, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y entonces allí parece encontrar en ese versículo que parte de esa experiencia era el duro trato al cuerpo. Quizás ayunos, muchos ayunos, pocas horas de sueño, y entonces experimentaban esas visiones que decían tener. Ahora bien, no sabemos con exactitud qué relación había entre esa supuesta humildad de estos hombres y el culto a los ángeles, pero es probable que la enseñanza fuera algo como esto. Dios es tan elevado y nosotros somos tan pequeños que en vez de llegar directamente a Dios, preferimos entrar en contacto con Él a través de algunos ángeles. Hermanos, esto fue un problema tan serio en esta región del Asia Menor, que en un concilio celebrado en el año 363 en la vecina ciudad de la Odisea, vecina de Colosas, tuvieron que tratar con este asunto. Dice en el canon 25 de ese concilio que le es un pecado a un cristiano abandonar la iglesia de Dios y apartarse para invocar ángeles. Teodoro, que fue un padre de la iglesia primitiva, hablando acerca de Colosenses 2:18, dijo, la enfermedad que San Pablo denuncia prosiguió durante un largo tiempo en Frigia y Pisidia. Se sabe que el arcángel Miguel era adorado en Asia Menor hasta el 739 después de Cristo y se le atribuían hasta sanidades milagrosas. Así que esto fue algo que permeó el cristianismo de una manera crasa durante mucho tiempo. La Biblia prohíbe totalmente esta práctica, hermanos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. No existen ángeles mediadores, solamente está Jesucristo. Nadie debe llegar a intentar a Dios o adorarle haciendo uso de ningún otro medio que no sea Jesucristo, incluyendo los ángeles. Sin embargo, el culto a los ángeles no solo no desapareció, sino que parece estar más vivo que nunca en nuestros días. Si usted busca cosas que tengan que ver con angelología o algo así, disculpen, va a encontrarse la red llena de libros. Los ángeles guerreros, los ángeles triunfadores, cómo son los ángeles, es una especie de misticismo que ha acaparado la atención del cristianismo hoy en día. Y la Iglesia Católica promueve la oración al ángel de la guarda desde hace mucho tiempo. Y en mis primeros años en la fe, en una iglesia bautista convencional, escuché criterios tales como invocar a ángeles guerreros que peleaban a tu favor. Ahora bien, hermanos, ¿en qué basaban estos falsos maestros sus prácticas religiosas? Bueno, según ellos, en visiones que habían tenido. Cuidado, hermanos, entonces. Yo tengo una visión que me marca y define mi vida cristiana, y esa visión es contraria a la palabra de Dios. Es lo que estaba pasando aquí. Es lo que estaba pasando aquí. Y Pablo le dice que tenían una mente orgullosa y carnal. Aunque la Reina Valera traduce la frase como entremetiéndose en lo que no ha visto, lo que el texto dice literalmente es aferrando a las cosas que se ha visto. Él ha visto una visión, dice, y se aferra a eso. Ese es el supuesto, ese es el fundamento de su vida cristiana. Hay muchos herejes y falsos cultos a lo largo de los siglos que pretendían apoyar sus aberrantes enseñanzas en visiones que alegaban haber experimentado. Y eso no terminó en el pasado, hermano. Hace poco nos encontramos en la red que hay entonces una nueva
un nuevo movimiento que dice que Dios es cuadridimensional. Es una pastora que está diciendo eso, que pertenece al movimiento apostólico, porque tuvo una visión o una revelación que dice eso. Ya no es el Dios trino de las Escrituras, es cuadridimensional. La verdad es que cuando uno trata de entender la cuadridimensión se vuelve loco, porque no sabe ni lo que está diciendo. Pero sea que hayan visto algo o no, el punto es que todo eso no era más que el producto de una mente orgullosa y carnal, y el apóstol inspirado por el Espíritu Santo lo dice. Estos individuos pretendían pertenecer a una élite de personas que recibían revelaciones directas de Dios. Ellos no eran cristianos comunes y espirituales que aprendían acerca de su Dios y su voluntad a través de la Biblia en una iglesia. No, ellos tenían visiones. Pero Pablo nos dice aquí que ese tipo de misticismo no es otra cosa que una carnalidad disfrazada. Eso es lo que él dice ahí. Y Guillermo Hendrickson, el comentarista, dice: este hombre que pretende ser muy humilde en realidad es insoportablemente orgulloso. Su mente está inflada con el sentido de su propia importancia al jactarse de cosas que dice haber visto. Dios me utilizó a mí, me dio una gran visión. Ya yo no soy un creyente normal, yo soy un visionario. Al ser culpables de orgullo espiritual desmedido, carecían de cualquier respaldo del Espíritu Santo. Al pretender ir más allá de las enseñanzas de Cristo, no se hacían de la cabeza que es Cristo, como dicen. La visión me dice tal cosa, pero Cristo dice tal cosa. Cristo debe ser mi cabeza, pero mi cuerpo no se somete a su cabeza, se somete a la visión. Mis hermanos, en que una persona tenga apariencia de humildad y clame haber tenido algún tipo de experiencia extraordinaria, no es lo que califica para constituirse en un maestro espiritual. Lo que un verdadero maestro cristiano hace es enseñar a los creyentes la palabra de Dios para guiarlos a Cristo. Amén. Y eso era exactamente lo que estos maestros no estaban haciendo. Al final de cuentas, este era el verdadero problema de los falsos maestros en Colosas. Ellos no descansaban únicamente en Cristo, tanto para la salvación como para el crecimiento espiritual. Pregunta, mi querido hermano, ¿tú quieres crecer en tu vida cristiana? En vez de andar buscando experiencias extraordinarias, aférrate a Cristo, que es lo que significa asirse a la cabeza. Cristo es el todo suficiente Salvador que suple a su pueblo a todo lo que su pueblo necesita. Cristo más nada es igual a todo, solamente Cristo. Es en virtud de nuestra unión con Cristo como cabeza y la dependencia de Cristo que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. ¿Ven el proceso que Pablo está planteando aquí, hermanos? Cada creyente debe aferrarse a Cristo, alimentándose de Cristo, dependiendo enteramente de Cristo. ¿Y qué va a suceder cuando ese hermano entra en contacto con sus otros hermanos en la fe? Bueno, que va a traspasarle lo que recibe de su Señor. De ese modo es que todo el cuerpo crece con el crecimiento que da Dios. Por ejemplo, hermanos, en Efesios 4, del 11 al 16, encontramos algo parecido. Efesios 4, del 11 al 16, permítanme leerlo. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, dice Pablo allí, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, hay un texto que nos aclara un poco el tema. Dice Juan, capítulo 15, versículos del 4 al 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, hay aquí figuras un poco poéticas y usted pudiera preguntarse qué cosa es permanecer en la vid, en Cristo. Es decir, esto no es una idea un poco abstracta. El que permanece en Cristo, ¿qué cosa es? Es una mata de uva, la vid, en la cual yo me inserto y permanezco. ¿Cómo me inserto? ¿Hay algún tipo de unión mística que me permite insertarme allí? Bueno, hermanos, dejemos que el mismo Cristo responda a esta pregunta en el versículo 7. Fácil. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Según Cristo, permanecer en Él no es otra cosa que permanecer en su palabra. Amén. Dice John Piper hablando de esto: esto significa que nosotros le damos la bienvenida a Jesús en nuestras vidas y hacemos un lugar para Él en nosotros, no como un huésped silencioso, sin opiniones ni mandamientos, sino como un huésped autoritativo, cuyas opiniones nos importan más que cualquier otra opinión y cuyos mandamientos son nuestras leyes de vida. Y luego añade: la morada de Cristo en nosotros es intercambiable con su palabra morando en nosotros. Porque Cristo nunca viene a la vida de alguien sin sus perspectivas autoritativas de las cosas. Si Él permanece en nosotros, sus perspectivas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus prioridades permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus principios permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus promesas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus mandamientos permanecen. En resumen, cuando Cristo permanece en nosotros, su palabra permanece en nosotros. Amén. Mis hermanos, cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios y al actuar en cada aspecto de nuestras vidas, si consultamos esa palabra, no estamos simplemente tomando en cuenta un código antiguo de conducta. No estamos viendo qué dijeron los antiguos de cómo vivir la vida. No, nuestro Señor Jesucristo está vivo y Él nos dejó su palabra viva. Amén. Nosotros estamos consultando la palabra de Dios vivo. Y es autoritativa. Permanecer en Él no es otra cosa que interactuar con Él en nuestra vida diaria, tomando en cuenta sus opiniones por medio de su palabra, porque Él sigue pensando hoy aquello que está escrito allí hace mucho tiempo. Porque Dios no cambia. Amén. Señor, debiéramos decir nosotros, tú dices esto en tu palabra acerca de tal cual o cual asunto. Gracias porque no me dejaste en oscuridad con respecto a esto. Gracias por haber traído este texto a mi memoria en esta disyuntiva de mi vida. Ayúdame tú a obedecerte a ti, ayúdame tú a obedecer yo a ti y a creer de todo corazón que tus caminos son infinitamente mejores que los míos. Amén. Ayúdame a recordarme en todo momento que tú viniste para que tengamos vida y vida en abundancia. Inclina mi corazón a la obediencia para que pueda disfrutar de esa vida abundante que tú viniste a dar. Hermanos, la palabra de Cristo debe ser autoritativa para nosotros. Esto no es místico, amén, esto es real. Si tú estás casado o casada, tú debes de ver que la palabra de Cristo es una autoridad para tu matrimonio. ¿Sabes cuántas veces en el último tiempo me han llegado, hermanos, consultas hasta de personas que no son de la iglesia, miembros de la iglesia, y que ni tan siquiera la visitan?
para hablarme de problemas matrimoniales, porque la palabra de Dios no es autoridad. El hombre vive como un señor feudal, machista, con el machismo en el cual la mujer no puede no puede darle una opinión. Ella está relegada a un lugar porque la palabra de Dios, según él, le dice que él es la cabeza, y como él es la cabeza, él es la boca, los labios, la lengua y todo lo demás. Ella no puede ni hablar, está relegada a un lugar, por un lado. Pero también hay una mujer respondona o una mujer autoritativa que ha creído lo que el feminismo le dice y piensa que entonces tiene que tomar cartas en el asunto y controlar el matrimonio. Porque ella es la que tiene que controlar el matrimonio. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Sin embargo, ella está haciendo caso a lo que la cultura o la influencia de la psicología le dice. Eso no es permanecer en la vida. Permanecer en la vida es decir que Cristo tiene autoridad sobre mi vida, y asimismo padres que no tienen que disciplinar a sus hijos en amonestación de la palabra de Dios, y tienen que llevarlo al evangelio de esa manera, porque ellos creen que eso sería abusar de sus hijos. Que no pueden decirle a un hijo indisciplinado, desobediente, irrespetuoso que está pecando y que necesita ser disciplinado por eso. Eso es hacerle caso a la psicología. Entonces la psicología moderna es autoritativa sobre tu vida, no la palabra de Dios. Eso no es permanecer en la vida. Y así, en todas las áreas de nuestra vida, la situación está mala. Yo tengo que ganar dinero, pero ese no es el camino, porque puedes estar pecando, no importa. Tengo que ganar dinero, porque la situación entonces es autoritativa, no la palabra de Dios. Como si Dios no pudiera suplir en medio de esa situación para nosotros. Amén. Eso es permanecer en Cristo. Que la palabra sea autoritativa para ti. Mi querido hermano, que cuando tú estés en algo y veas que hay un mandamiento expreso que dice que así es lo que debes hacer, tú digas amén y no otra cosa. No otra cosa. Amén. Esto no tiene nada que ver con ninguna experiencia mística. No esperes que Dios venga en una visión a decirte que tú tienes que hacer otra cosa. Ya te lo ha dicho en la palabra de Dios. O con entrar en un trance contemplativo que me desconecta de la realidad y voy arriba de una nube y veo que tengo que hacer todo lo contrario a lo que Dios me ha dicho en su palabra. La más grave de todas las características de la herejía del misticismo es que aleja al ser humano de su Salvador. Aleja al ser humano de su Salvador. Jesús no es un ser místico, mi querido hermano. La segunda persona de la Trinidad es real, es Dios encarnado. No son visiones las que necesitamos para tener una vida espiritual más plena, una vida espiritual más profunda, ni perdernos en las tinieblas divinas por medio de la perfecta ignorancia. No, hermanos, lo que necesitamos es empaparnos de la palabra de Dios, la cual tiene como centro al Señor Jesucristo. Amén. Empápate de la palabra de Dios, empápate. Ahí vas a tener experiencias extraordinarias, te lo puedo asegurar. Cuando esa palabra de Dios comience a enseñarte en tu vida todas las buenas cosas que Dios tiene para ti. Porque cada una de esas cosas que son prohibitivas para tu vida es para tu bien, ¿sabías eso? Por eso alguien decía, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, que cuando venimos a la iglesia y entramos por esa puerta, cuando entramos a la iglesia debemos quitarnos el sombrero, no la cabeza. No te quites el sombrero con la cabeza. No, mantén la cabeza en el lugar y quítate el sombrero, como señal de reverencia. Pero la cabeza para que pienses y asientas lo que los mandamientos de Dios te dicen. Amén. Nosotros nos acercamos a Dios y tenemos comunión con Él por medio de su verdad. Esa verdad que es revelada. Y esa palabra, hermanos, se entiende con el intelecto desde donde debe gobernar todo nuestro ser, incluyendo nuestra voluntad y nuestras emociones. ¿Cuántos místicos no hay con visiones extraordinarias y que su vida es un desastre?
¿Cuántos no hay? Increíbles. Han tenido visiones, han ido a no sé cuántos cielos, han regresado y tienen no sé cuántos divorcios y sus hijos son unos rebeldes y ellos son unos estafadores. Y en ninguna visión Dios le dijo que era un pecador. De manera que el misticismo no solamente es una forma equivocada de relacionarnos con Dios. Y hermanos, déjenme decirles, esto no es poco popular. Yo conozco muchos creyentes que siempre esperan otra cosa. Siempre esperan otra cosa. Ellos esperarían que un ángel se le pare delante y le diga cualquier cosa que debe encontrar en la palabra de Dios. También esto es una práctica religiosa que nos aleja de Jesucristo y que impide nuestro crecimiento espiritual. Lamentablemente esto sigue siendo una plaga hoy, hermanos. Aún muchas iglesias que se denominan evangélicas en el día de hoy, por ejemplo. Y es enormemente preocupante ver cómo muchos creyentes profesan ser cristianos y están practicando una especie de misticismo evangélico muchas veces sin darse cuenta. En la misma medida en que el estudio de la palabra de Dios decae en una iglesia, escuchen bien, y la manipulación emocional comienza a aumentar, en esa misma medida los creyentes comienzan a sustituir la verdadera comunión con Dios por una experiencia mística que embota su entendimiento y produce la sensación engañosa de haber estado en contacto directo con el Dios de los cielos. Usted quiere ver cómo nosotros nos convertimos en unos místicos, que comenzamos a dejar la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios seriamente aquí. Y comencemos a volvernos manipuladores emocionales. Siente gozo, ¿ya? A poco tiempo usted verá cómo aparecen varias personas aquí teniendo unas visiones que nadie nunca en la vida ha visto. El Señor Jesucristo dijo claramente en Juan 4 que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. El espíritu está involucrado en esa adoración. Pero también podemos decir que la verdad ocupa un lugar central. Amén. Es en verdad. Amén. Y tenemos al espíritu. Pensemos por un momento, hermanos, en el tipo de alabanza que muchas veces nosotros vemos por ahí, inclusive en internet. Y yo estoy hablando aquí, pero yo no estoy criticando iglesias. Estoy hablando de movimientos y de cosas que pasan. Estoy diciendo que esto es un peligro. Pablo dice en el texto de Colosenses 3:16 que los himnos y cánticos espirituales que cantamos en la congregación deben ser un vínculo o un vehículo para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. Así que nuestros himnos tienen que hablar de la palabra de Dios. Amén. Pero muchas iglesias desechan casi por completo esto. Canciones, himnos, alabanzas con un profundo contenido bíblico y lo sustituyen con breves coritos de 3 o 4 líneas de contenido muy vago y superficial que se repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez durante un tiempo determinado. Al final son como las mantras de las religiones orientales místicas o el susurro de alguien haciendo yoga sin letras, sin verdad, solamente unas palabras una y otra vez, una y otra vez. Como dice un autor cristiano, aún una frase traída de las Escrituras como Jesús ten misericordia de mí que soy pecador, cuando se repite más o menos 80 o 150 veces, no es otra cosa que una vana repetición y por lo tanto una violación del tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor en vano. Amén. Que no enseña nada al final. Mis hermanos, la Biblia prohíbe el uso de mantras en nuestras oraciones. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser oídos. Esas vanas repeticiones no solamente son vanas, sino peligrosas, porque a la larga pueden embotar el entendimiento y producir personas incapaces de digerir la carne de las Escrituras e incluso indisponerlas a recibir este tipo de enseñanza. Porque cuando esa persona tú la sacas de ese lugar donde ha repetido eso durante años, N veces,
y lo tiene metido en su corteza, ya se la sabe de memoria, quizás hasta los puntos y las síes, todo. Y usted le dice la palabra de Dios y se le enseña, eso entra en contraposición, es lo que quiere repetir. Pero no solamente eso, hermano. Este tipo de arrebato emocional que se puede producir en ese tipo de culto es altamente adictivo. Es adictivo. Hace que las personas vayan a la iglesia no para ser instruidos con esa palabra de Dios que es viva y eficaz, a través de la cual tenemos verdadera comunión con Jesucristo, sino para estimular sus emociones. Y como ocurre con todas las cosas que tienen en cuenta la adrenalina, casi siempre tenemos que buscar más. Porque cuando llegamos a una especie de éxtasis emocional, ya nos aburrimos con ese mismo éxtasis, necesitamos más éxtasis, más. Estoy diciendo, hermanos, con esto que en nuestra comunión con Dios las emociones no juegan ningún papel. Por supuesto que no, hermanos. Solo basta con leer los salmos y los salmistas para convencernos de que la relación del creyente con Dios puede llegar a tener intensos niveles emocionales. Pero esas emociones son producidas por el entendimiento de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. No porque se ha preparado un ambiente propicio para que se produzca ese tipo de respuesta emocional. Es la verdad la que provoca emociones, no al revés. Pasa lo mismo, vuelvo a decir, que en la meditación trascendental, por ejemplo, que es una experiencia mística de una religión oriental pagana, u otro tipo de religiones falsas, donde la meta final es fundirse con el universo. Y déjenme decirle, hay muchos cristianos practicando estas cosas. Creyentes de verdad, fundiéndose con la espiritualidad desde un tipo de mantra místico en yoga y en todas esas meditaciones. Los he conocido. Y son creyentes. Abraza un árbol. Algo así. La psicología moderna, claro está, ayuda bastante a esto, ¿no? Queridos hermanos, lo opuesto al misticismo no es la frialdad cerebral, sino una verdadera, deleitosa y profunda comunión con Jesucristo. Amén. Es precisamente por eso que el misticismo es tan dañino y peligroso, porque impide el desarrollo de ese tipo de comunión con nuestro Salvador, a la vez que produce la engañosa sensación de que tenemos intimidad con Él. Hermanos míos, llevamos muchos años en Iglesia Evangélica de la Gracia. Una de las piedras angulares sobre la que se edificó esta iglesia, tal como la Reforma Protestante, fue sola Escritura. Amén. Y eso debemos mantenerlo hasta el final. Que nunca edifiquemos en otra roca que no sea Cristo y su palabra. Amén. Que jamás en la vida nadie se pare aquí a decir que otra cosa que no sea Cristo y su palabra debe ser importante para el fundamento de tu vida. Si alguien hace eso, estaría haciendo como los herejes de Colosas, y no debemos hacerle caso. Debemos decirle que no debe seguir hablando de eso. No debe estar en el púlpito de nuestra iglesia. Sola Escritura, sola fide, sola gracia, solo Cristo. Que el Señor nos ayude a empaparnos cada vez más de su palabra, hermanos. Pero no como un mero ejercicio intelectual tampoco, sino como un medio para permanecer en Cristo, para permanecer en la vida, descansando conscientemente en su obra de salvación y procurando conscientemente hacer su voluntad para poder disfrutar de la vida abundante que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Quiere vivir una vida abundante? Permanece en Él, en su palabra. No es la vida que te ofrece el mundo, llena de emociones y de ¿por qué estás feliz? Porque tengo una alegría, porque hago lo que me da la gana. No, esa no es la emoción. La palabra de Dios tiene límites saludables para ti. Amén. Límites saludables. Y si tú estás aquí sin Cristo, solo quiero decirte
que no trates de alcanzar esa vida fuera de Él y su obra redentora. Vas a cosechar miseria, te lo puedo decir. Lo que tú necesitas no son experiencias místicas. Si eres una persona religiosa, por ejemplo, no esperes que Dios tome otro cuerpo y se pare delante de ti para salvarte, o fuertes experiencias sensoriales, que venga un ángel en tus sueños y se llene aquello de una luz extraordinaria. No, hermano. Si eres una persona que vive de espaldas a Cristo, tú necesitas otra cosa. Lo que necesitas, tú sabes qué cosa es, reconciliarte con Dios, al cual has ofendido con tus pecados. A Dios tú lo ofendes con tus pecados. Y eso solamente es posible aceptando por fe el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario para salvar a pecadores como tú y como yo. Él murió como un criminal siendo inocente para que pecadores culpables puedan ser absueltos ante la justicia divina. La salvación es por gracia, mi amigo, es por los méritos de otros, por medio de la fe, porque ya hubo alguien que pagó por él. Pero tienes que confiar plenamente en Él para apropiarte de esa gran salvación y así disfrutar el privilegio de tener comunión con ese gran Salvador. No demores en arreglar tus cuentas con Él, porque quizás todavía estés a tiempo. Porque ni tú sabes cuánta vida tú tienes en tus manos. Tú ni sabes cuánta vida tú tienes en tus manos. Pudiera ser que estés viviendo el último día, Dios no lo quiera, o que pronto estés por dejar esta vida. Y sabes, en ese momento, con el único que te vas a encontrar es con Él. Ahí no va ni madre, ni hermano, ni amigo, ni esposo, ni esposa, nadie de los que consideramos importante en esta vida. Vas tú. Vas tú. O con un gran abogado y salvador, o con un fiscal en contra. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, hermanos, produciendo frutos abundantes en medio nuestro, tanto en el corazón de los creyentes, como la salvación para aquellos incrédulos que están aquí hoy. Vamos a orar. Grande eres, Señor, y digno de ser alabado y adorado. Padre Santo, produce en nosotros una adicción cada vez más grande hacia ti, hacia tu palabra, hacia nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea el centro y la brújula de nuestra vida siempre. Y que, Señor, sea el altar sobre el cual edificamos nuestra iglesia. Que tu gracia nos ayude en eso. Líbranos del misticismo, del legalismo, del ascetismo y de todos los demás peligros que puedan acechar a nuestra congregación. En el nombre de Cristo. Amén.